A continuación, el arte de ser mujer. La Pastoral de la Mujer, Amanecer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo, presenta su programa El arte de ser mujer. Bienvenidos a su programa El arte de ser mujer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo. Somos servidoras de la Pastoral de la Mujer Amanecer. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Estamos aquí, nuestra hermana Gilmita de Pérez y su servidora Marielos de Recinos. Gracias por abrirnos las puertas de su corazón para recibir la palabra de Dios. Gracias, amén. Dios les bendiga, muy buen día, muchas gracias ahí desde donde nos ven y a la hora que ven el programa, pues que Dios les bendiga grandemente. Hoy pues también tenemos la oportunidad con Marielos de poder presentar un programa. El tema de hoy, el tema que hemos elegido es las palabras tienen poder. Exactamente. Y bueno, la verdad que las palabras tienen poder. Nosotras ya llevamos cierto un par de años, ya varios años de haber iniciado en este caminar del Señor. Les queremos contar de que nos llamaron al mismo tiempo para que fuéramos auxiliares en la comunidad. En aquel entonces primero era Grupo Amanecer, después Comunidad y ahora Pastoral de la Mujer. Pues hace 31 años que nos llamaron y bueno, dijimos sí. Y ahí hemos estado perseverantes. En todo este tiempo hemos recibido pues nuestros cursos de crecimiento. La pastoral se preocupa también de dar formación a las servidoras y auxiliares con el fin de que vayamos conociendo más de la palabra de Dios. Porque en el tema de la semana pasada, Marielos pues hablaba de que en realidad nosotros tenemos que conocer a Jesús, porque si nos decimos que somos cristianas, tenemos que conocer a quién estamos siguiendo, sí, ¿verdad? Y solamente teniendo esa relación con Dios, esa comunicación con Dios, saber quién fue Jesús, saber cuáles son las promesas que Jesús tiene para nosotros. Pues hay una cita que es como ya dijimos la vez pasada, Josué, la cita de Josué, que tengamos ánimo, que seamos perseverantes, que creamos, pero también la de Romanos 12, donde nos dice, ¿verdad?, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y ahí también en ese proceso de que vamos leyendo y conociendo de Dios, también nuestra mentalidad se va teniendo, si aprendemos de la palabra de Dios y todo lo que está aquí en nuestra mentecita va a bajar a nuestro corazón y por lo tanto, cuando hablamos, nuestra forma de hablar tiene que ser diferente, porque si no marcaríamos una diferencia con todo el resto de personas que sí, quizás no conocen de Dios, que dicen malas palabras, son negativas, maltratan, dicen mentiras y son abusivas. No, nosotros tenemos que cambiar, ¿verdad? Entonces, el propósito de este tema es motivarles a cada uno de ustedes a que se motiven realmente a leer la palabra de Dios, que no tengan temor, que no vean que a veces dicen muchas personas no conocemos, nos da pereza, no la entendemos, pero hay que invocar el Espíritu Santo para que con la sabiduría de Dios podamos entender el mensaje de Dios para nuestra vida.
Entonces tenemos varias citas en esta mañana que queremos compartirlas con ustedes. Yo le voy a pedir a Marielos que por favor si puede leer Proverbios en el capítulo 15, versículo 4, por favor, hasta el 6. Y la palabra nos dice, la lengua pacífica es un árbol de vida. La lengua de víbora destroza el corazón. ¿Te imaginas? Ajá, por favor, tú puedes compartir algo de la cita. Fíjense, esta palabra nos dice, la lengua pacífica es como un árbol de vida, y es cierto, porque dice que la lengua es un músculo que se mueve sin que lo podamos dominar, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros hablamos bien, todo es vida. Es palabra que damos para que aquella persona salga del entorno o de la preocupación que está pasando. Como a veces llevamos a un enfermo palabra de vida, de sanación, o podemos también ser personas negativas, de decir, de esta ya no va a salir. O miren, hermanas, hermanos, cuando una cosa que se dice de alguien que uno ni siquiera tiene la verdad de decir, bueno, sí, ella lo dijo, no lo dijo, ella lo hizo, no lo hizo. Es como una lengua de víbora que destruye el corazón. Yo oía hoy por la mañana, bueno, a la hora que nos estén viendo, es de una señora que dijo a alguien para algo de otra persona, y para destruirla levantó como un falso, ¿verdad? Entonces le dijeron que llevara un canastito de plumas. Pues, el sacerdote se fue a confesar, ¿verdad? Entonces él le dice, trae un canastito de plumas, ahora sal al atrio y lo tiras, ¿verdad? Ay, dijo ella, bueno, qué fácil, pues así me perdonó mi pecado de lo que yo dije. Pero no le dijo, eso no es que yo te haya perdonado. Ahora vas a regresar y vas a ir a recogerlas. Y ella se quedó asombrada y le dijo, eso sería imposible. Bueno, así es cuando una persona levanta un falso contra otra persona. Y eso es tener una lengua de víbora. Imagínense ir a recoger todas esas plumitas, ¿dónde? Entonces ya había esparcido algo malo de una persona. Y así es la lengua de la víbora. No da vida, destroza a la persona. Así que la lengua tiene poder bueno Claro. y malo. Claro que sí. Y fíjense que en Proverbios 12, el versículo 14, dice, cada uno se sacia del fruto de sus labios. Si nosotros tenemos ya una mente que sabemos, ¿verdad? Que si con la crítica, con la mentira, con decir malas palabras, yo voy a ofender a la otra persona. Pero también María nos dice que como es fruto de nuestros labios y como nosotros lo estamos pronunciando, nuestros oídos están escuchando nuestras propias palabras. Están afectando a la otra persona o a las personas que lo escuchen y nos estamos haciendo daño a nosotras mismas. Igual. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ponerle filtro también a nuestras palabras, porque sí es cierto, hay que hablar, hay que corregir, pero también pedir esa sabiduría para saber decir las cosas sin herir, sin provocar, herir o lastimar a las otras personas, porque como lo dijiste, las palabras pueden ser de mucho bien, las palabras pueden ser sanadoras, pueden ser liberadoras, pueden llevar ánimo, pueden cambiar el ánimo de una persona. Uno encuentra a alguien, le dice, qué bendición verte, si la ve triste, Ay, sí. ¿Cómo estás? Tú puedes salir adelante. Palabras de ánimo, palabras de fortaleza. Las palabras tienen ese poder de llegar a transformar el estado de ánimo de la otra persona. Pero si solo la vemos y le decimos hasta de lo que se va a morir y le empezamos a decir cosas feas, palabras bien groseras,
ese espíritu de la hermana se puede deprimir, la puede poner triste, la puede poner acongojada. Entonces las palabras sí son o pueden ser de mucha bendición, o pueden ser como esas víboras, ¿verdad? Igualmente que con las palabras, dice, se puede bendecir como se puede maldecir. Y esto es muy, para nosotras y nosotros los cristianos, pues cuando recibimos una hostia que es sagrada, bendita, dice que con esa misma lengua que recibimos la hostia, a veces esa misma lengua se puede volver una lengua destructiva, ¿verdad? Para otra persona. Entonces tenemos que ponerle un freno a nuestros labios, a nuestra boca y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, porque ya lo decía Marielos, es una parte del cuerpo tan chiquito, pero muy difícil de poderla controlar, de poderla domar, y eso lo vamos a encontrar en el libro en la carta de Santiago. Santiago nos habla de todo lo que es la lengua, ¿verdad? Entonces, y de que tenemos que tener mucho cuidado al momento de hablar. ¿La tienes? Muy bien, desde el 2, ¿verdad? Desde el 2 hasta el 6, por favor. Y no olviden que como todos cometemos errores. Si alguien no peca con su lengua, es un hombre perfecto, capaz de dominar toda su persona. A los caballos les ponemos un freno en el hocico para dominarlos. Con el freno sometemos todo su cuerpo. Lo mismo los barcos, por grandes que sean, están impulsados por fuertes vientos. El piloto los maneja con un pequeño timón. Del mismo modo, la lengua es algo pequeño, pero que puede mucho. Basta una llama pequeña para incendiar un bosque inmenso. La lengua también es un fuego. Es un mundo de maldad. Nuestra lengua mancha a todas las personas y comunica el fuego del infierno a todas nuestras vidas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Imagínense qué tremendo. Dice que con una mala palabra, con un chisme, con un falso testimonio podemos iniciar un fuego, podemos iniciar el fuego en un bosque, causarle tanto daño a una persona. El ejemplo que decía Marielos, yo me lo sé en otra versión, ¿verdad? Donde dice que el padre le dice a la persona que se fue a confesar, que desplumara una gallina y que le llevara esas plumas, ¿verdad? Y entonces viene la hermana y lo hizo. Y cuando llegó al otro día con las plumas y le dice el padre, bueno, entonces agarra cada una de las plumas y ve a ponérselas otra vez, a pegarle las plumas a la pobre gallina, ¿verdad? No entonces jamás, eso ya era imposible, ¿verdad? Entonces imagínense cuánto daño le podemos causar a una persona de la cual hemos hablado mal. De esa persona que ya tal vez en nuestra mente, es que por eso hay que someter nuestra mente a los pensamientos de Dios y saber, porque uno sabe exactamente o debe de saber que si yo voy a decir un falso testimonio, tener el santo temor de Dios. Sí, Gemita, fíjate que dice que de lo que hay en tu corazón, es lo que sale a tu boca. Y toda esa maldad, todo ese veneno que tenemos en nuestro corazón cuando no conocemos al Señor, aún personas que conocen al Señor o han estado leyendo la palabra también, muchas veces el enemigo toca y hablan cosas que no deberían de ser. Y siempre que uno, hasta con los hijos, podemos cometer esos errores de marcar, Gilmita, a nuestros hijos con palabras que no deberíamos de nunca haberlo dicho. Porque cuando uno les dice tonto, como dicen así, ¿verdad? Qué bruto es. Fíjense, los hijos se marcan y en la lengua, a veces no lo sentimos en el corazón para un momento de cólera. Entonces siempre debemos de frenarnos, pensar
¿Cuánto daño puedo hacer a mis hijos o al esposo o a la esposa con las palabras que decimos? Entonces siempre pedirle al Señor que ponga un centinela en nuestra boca, en nuestra lengua, para no decir esas palabras que muchas veces se nos vienen a la mente, que el enemigo está diciendo, dilo, 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 y desahógate, pero no es así. Nosotros que ya conocemos al Señor, debemos de frenar nuestra lengua. Igual a un vecino, una vecina, ¿para qué hablar mal de él? Yo creo que de verdad me interesa su vida, de verdad me importa, porque no tiene nada que ver con mi casa, con mi vida. Entonces, ¿para qué vamos a preocuparnos por hablar mal? Al contrario, pedirle al Señor, para que, peor si pues ha sido una vecina, un vecino que ha sido mala gente con uno. Entonces no, bendecir cada momento, bendice esa familia, Señor. Lo malo que me puedan desear, Señor, yo se los devuelvo en bendiciones. Entonces ya estamos dando palabra de bendición y no de maldición, porque todo es un regreso. Lo que yo digo, me regresa y el doble. Malo, malo. Si yo doy bendición, la bendición va a llegar a mi casa, a mis hijos. Y miren, es cierto, cuántas veces yo he dicho, yo le doy gracias al Señor. Gracias, Señor, porque mis hijos son buenos, no tienen vicios, jamás han venido con contestaciones malas contra nosotros como padres. Entonces, porque yo digo, podrán tener sus malos momentos, pero jamás, jamás han venido con cosas feas contra nosotros, ni si algún momento pues yo los he ofendido, alguna cosa que dije, le pido perdón al Señor y he pedido perdón también a ellos. Es un deber como padres, como madres también nosotros, ¿verdad, Gemita? Sí, por eso es que tenemos dice que una mente espiritual tiene una boca espiritual. Amén. Nuestra mente afecta a nuestra boca y nuestra boca también afecta a nuestra mente, ¿verdad? Sí. Entonces, si nosotros estamos en constante conocimiento de la palabra, si estamos orando, si estamos pues llevando una vida lo mejor que se puede. El día de ayer nos hablaban de un tema de que todo lo que hagamos, digamos, pensemos, todo vaya en camino hacia la santidad, porque al final eso es lo que queremos, ¿verdad? Que un día queremos llegar a ver al Señor, ¿verdad? Estar y gozar de esa vida eterna. ¿Y quiénes van a ver a Dios? Solo los que son santos, ¿verdad? Entonces nuestra vida, dice ahora, ¿será que es tan difícil poder llegar a una vida santa? Pues si todo lo hacemos con amor y si estamos conociendo del Señor y nuestros pensamientos van a ser sanos, van a ser puros, van a tener fe, confianza, nuestra boca va a empezar vamos a aprender a tener ese dominio propio, ¿verdad? Entonces es como ese freno que le ponen a los caballitos, el que va manejando tiene que mantener el control, si a la derecha, a la izquierda, o si quiere que camine o que pare ese caballo, pues solamente con el poder del Espíritu Santo podemos llegar a controlar, porque es bien difícil, sí, ¿verdad? Poder controlar esos impulsos de querer decir algo. Yo me recuerdo que hace mucho tiempo, uno presiente cuando alguna persona, o uno no le cae bien a una persona, ¿verdad? Entonces me recuerdo que esta persona, nos íbamos a venir en un carro y esta persona dijo que no. La persona que iba a manejar pues como que le fue a preguntar, pero antes no sé por qué habíamos como que platicado y que yo tenía esa sensación de que no le caía bien a la persona, pero no sabía por qué. Cuando regresa la persona y dice, sí, confirmado lo que pensabas, pero de una forma más, no sé. Y dice, confirmado lo que pensabas, porque dice que sí, que le caes mal, pero que tampoco ya sabe por qué, ¿verdad? Pero a veces la forma como uno va a hablar
o tal vez el momento en que uno no se espera ese tipo de contestas o lo que le vayan a decir, que uno de veras siente que esas palabras causan un efecto negativo en uno, una tristeza y un dolor, porque duele, ¿verdad? Y entonces uno empieza como a cuestionarse y todo. Bueno, eso fue hace muchos años, en oración y todo, hasta que tuvimos la oportunidad directamente de hablar con esta persona y en un retiro y todo, hablamos precisamente de ese punto y van a creer que no había razón por la cual ni que yo le haya hecho a ella ni que ella me haya hecho a mí, ¿verdad? Entonces en oración también se pueden ganar batallas, pero hay que hablar, no ir a, mire, porque yo le caigo mal o a reclamar, no. Primero es en oración, pero una mente espiritual nos va a llevar a tener también una boca espiritual, nos van a llevar a resolver los problemas. Bueno, si conocemos de la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios nos hará libre. La palabra de Dios es la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces tenemos que aprender de la palabra de Dios, tener esa firmeza de que Él nos va a ayudar y que me voy a convertir en una mujer intercesora, me voy a convertir, ya no tratar la manera de ir controlando mis pensamientos y mi lengua, ya no voy a ser negativa, no voy a decir cosas negativas, voy a empezar a ser amable, voy a empezar a decir cosas positivas, poder llevar palabras de aliento a los enfermos o a la persona que se siente triste, a modo de que paso a pasito la palabra de Dios nos va a ir dando pues una mente más espiritual, unos sentimientos más sanos y lo que vaya a salir de nuestra boca van a ser palabras de bendición, de edificación, de positivismo y hablando siempre de la palabra de Dios. Sí, Gilmita, es así como decía de la persona que no les caen bien, ¿verdad? Pero imagínate que tú hubieras empezado a hablar con otras hermanas o otras personas. Es que yo le caigo mal porque tal y tal cosa pasó. Entonces ahí ya no, aunque uno no quisiera tal vez hablar mal de ella, pero ya estabas hablando, podrías estar hablando mal de ella. Entonces no va a ser bendición ni para ti ni para la otra persona. Porque dice que uno ata a la persona, pero la persona a veces ni siquiera se ha dado cuenta, hermanos, de que tal vez a uno piensa que le cae mal, o empieza uno a hablar y ni siquiera se da cuenta y uno está viviendo un calvario, por decirlo así, por lo que dijo. Entonces tratar la manera de platicar con la persona que dijo tal cosa, arreglar las cosas y sobre todo llevar palabra, porque dice, ¿verdad?, aquí en Santiago, que nosotros encendemos ese fuego con una pequeña pajita. Una chispita. Que haya sido, por ejemplo, que hay una chispita, pero en lugar de apagarla yo les sigo tirando más y más basura o más leña o qué sé yo, qué cosa les podría dar, y enciende un fuego que puede destruir amistades, como puede destruir un hogar, como puede destruir una comunidad. La lengua hay que tenerle cuidado, y sobre todo cuando hayan problemas así, pues en oración. Señor, revélame qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Qué haría Jesús en mi momento que yo estoy pasando? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Lo tomaría así, mal? No. Y él fue un hombre de amor, un hombre que nos trajo el amor, no a hacer problemas grandes ni incendiar esos fuegos. Si vemos al César, ¿verdad?, cuando incendió Roma, ¿qué fue? El César que incendió Roma porque el miedo de que tenía de que iban a decir de él, que iba a hacer,
porque todos los cristianos estaban contra él y mandó a incendiar. Imagínense, incendiamos nosotros un fuego en nuestra rectoría por palabras que se dijeron, o que me dijo, que lo dijo, y se lleva. Sí. Todo eso, hay que tener cuidado. Y pedirle mucho al Señor que sane todas las heridas que podamos tener en nuestro corazón, porque a veces porque hay dolor, hay resentimiento, hay odios, entonces se empieza a envenenar esas palabras y esas palabras pues van a herir y van, lo que tú estabas diciendo, van a seguir echándole más leña al fuego, ¿verdad? Entonces, no, el Señor no quiere eso. En Efesios 5:4 nos dice la palabra de Dios: instruye a los creyentes a no decir palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros que son inapropiados, sino a tener en su lugar un espíritu de agradecimiento a Dios. Palabra de Dios. Eso es lo que queremos que se quede en sus corazones y en nuestros corazones. Instruyámonos, hermanos, instruyamos a nuestros hijos a que no digamos palabras indecentes, que no tengamos esas conversaciones necias, ¿verdad? Ni que contemos esos chistes de doble sentido. No, tenemos que ir, a veces ya molestan, ofenden, ¿verdad? Pero que nuestras palabras vayan guiadas por el Espíritu Santo, que si tenemos un corazón sano, nuestras palabras y nuestras intenciones van a ser sanas. Si hay algo que va a provocar dolor en otra persona, meditémoslo, entreguémoselo al Señor, pidámosle al Señor que sane nuestro corazón, que podamos perdonar a la persona que nos hirió y empecemos a bendecirlas. Dios va a ir tomando el control de todo y nos va a dejar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque después que hemos dicho una palabra mal dicha, nosotros mismos nos quedamos mal. Y no queremos perder la paz, sino que tratemos de luchar y de perseverar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que Dios tome el control de todas nuestras palabras. Y no tenemos más que darle gracias al Señor por su palabra y queremos entregar este momento en las manos de Dios. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a Dios, Padre, por este tema que nos ha permitido traer en este día. Le pedimos que nos guíe con el poder de su Santo Espíritu en todo momento, que purifique nuestros pensamientos, que purifique y sane nuestros corazones, para que todo lo que haya en nuestra mente y nuestro corazón, Señor, sea bendecido por ti. Pensamientos, esos sentimientos y esas palabras que vayamos a decir sean palabras de bendición, que edifiquen, que lleven paz, que lleven tranquilidad, alegría, gozo, ánimo, esperanza a todas las personas que las escuchan. Sigue tratando con cada uno de nosotros, Señor, y que nuestras palabras puedan glorificar tu santo nombre y que podamos darte gracias por todo lo que tú nos das y que seamos instrumentos de mucha bendición para todos los que nos escuchan y todos los que están a nuestro alrededor. Muchas gracias, Padre, te lo agradecemos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor y con intercesión de nuestra Madre, la Virgen María y San José, nos quedamos en tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Y hasta pronto. Bendiciones. La Pastoral de la Mujer, Amanecer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo, presentó su programa El arte de ser mujer.